Retomamos, Albino, los temas de la gestión y los temas de la provincia de Buenos Aires después de esta charla más política, porque me da la sensación de que una de las banderas del Frente Renovador medio como que ha sido en estas últimas semanas como robada por el oficialismo, o sea, en función de ciertas acciones y medidas que ha tomado el gobernador Daniel Scioli, es como que ha dejado relegado y está ahí el Frente Renovador y sus aliados tratando de buscar otra vez esa beta que les dio tan buen resultado. Es cierto, porque durante la campaña electoral, sobre todo el Frente Renovador, reflotó alguna cuestión que objetivamente estaba, digamos, dentro del campo de las preocupaciones de los bonaerenses, como es el tema de la seguridad. Pero la sensación que dio es que la decisión del gobernador de anunciar en una ampulosa conferencia de prensa, acompañado por buena parte de su gabinete de gestión, la emergencia en materia de seguridad y una serie de medidas, lo mostró a él como tomando la iniciativa para empezar a resolver ese tema. Ahora, algunas de las medidas que anunció el gobernador requieren del debate parlamentario, con lo cual allí van a tener que sentarse a negociar la sanción de algún proyecto con los distintos representantes de la oposición, entre ellos los del Frente Renovador. Exactamente, y tenemos un invitado que representa ese espacio, Ricardo Jano, diputado provincial. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias y bienvenido nuevamente aquí en esta nueva temporada de Lado P, un hombre que siempre es bienvenido y que siempre acepta nuestras invitaciones. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, ¿coincide más o menos con este diagnóstico que hacíamos o más o menos? No lo veo muy coincidente, veo cara. No, coincido, o sea, me parece que hay, hubo una iniciativa del gobernador que es declarar la emergencia en seguridad. Que la verdad que no es una iniciativa nueva, la emergencia de seguridad de la provincia de Buenos Aires caducó por ley, como corresponde, no se debe hacer por decreto, se debe hacer por ley, en el año 2010. A partir del 2011 recién salimos de una de las emergencias que tiene la provincia, que es la emergencia de seguridad. Está vigente la emergencia económica todavía. Después de la década ganada, de 10 años de crecimiento, sigue la emergencia económica. Ahora, cuando uno desagrega lo que dijo Scioli en esa conferencia de prensa, la verdad es que lo que se ve, francamente, es una cuestión de marketing político. Es decir, bueno, este tema me interesa, me estoy ocupando. Porque lo que se dice... O sea, que usted eso, digamos, que deja traducir que descree de las medidas. Es que no hay medidas. La única medida que generan con el tema de la emergencia es saltear los organismos de la Constitución para comprar en forma directa 600 millones de pesos que aportaría el Banco Provincia en patrulleros y equipamiento. Francamente no es una medida que conmueva la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Luego se anuncian la construcción de 10 alcaldías. Estamos hablando de por lo menos 1 año y medio, 2 años tranquilamente. Se anuncia, y hoy se firma un convenio, la participación de la seguridad privada en la seguridad pública, con la única obligación de la seguridad privada es llamar al 911 si están viendo algún ilícito, la posibilidad de que exista un ilícito. Francamente, firmar un convenio para eso me parece a mí que es mínimo. O sea, lo venía haciendo. Hoy yo se lo planteaba, digamos, algunos en radio, porque también tenía esta misma inquietud. La verdad que firmar un convenio para obligarlos a que llamen al 911 es casi como una responsabilidad ciudadana. Claro. Imagino yo que aquel que está cumpliendo tareas de seguridad la debe tener más incorporada a esa responsabilidad ciudadana. Me explicaban que en realidad va a haber una especie de ventana, otra forma distinta de entrar al 911 de manera más directa para quienes trabajen en materia de seguridad. No sé si es eficaz o no, pero que no es el mismo 911, como si fuera otro. Y además me decían que van a participar representantes de ellos en las mesas de debate de cuáles van a ser las políticas de acción para prevenir el delito en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en principio, si hay una entrada más directa a los vigiladores privados del 911 que a la propia gente, ciudadanía de la provincia de Buenos Aires, no estamos en presencia de una buena noticia. En todo caso, lo que hay que hacer es que el 911 sea eficaz fundamentalmente para el vecino que lo quieren robar o que tiene algún inconveniente de seguridad, no para alguien que tiene alguna posibilidad mayor de defenderse y que además está ocupado en determinados sectores, cuidando los intereses de determinados sectores que tienen mayor capacidad de defenderse. Esta provincia tiene 50.000 policías, 50 y pico mil, según el ministro, 32.000 efectivos públicos, y hay otros 50.000 de la seguridad privada, marcando la dualidad que tiene esta provincia, como ocurre en educación, como ocurre en todas las materias, donde hay 50.000 personas que con sueldos privados
cuidan al 10% más rico de la provincia y hay 50.000 que con sueldos públicos cuidan al 90% del resto de los bonaerenses. Así que yo, la verdad que creo que estuvo lleno, para volver a la conferencia de prensa, de anuncios. Esos anuncios no se transmiten una realidad concreta ni en una mejora inminente de la seguridad. O sea, usted, por ejemplo, porque sí, hay cuestiones que son, me parece a mí, que no son discursivas, que son mensurables, no opinables. Por ejemplo, según el gobernador, ellos están de acuerdo con las policías locales. Mandan un proyecto. El Frente Renovador dijo que estábamos dispuestos a votarlo sobre tablas. Todavía ni siquiera se trató el proyecto. No tiene media sanción. Hace de esto 4 o 5 meses. Pero la semana pasada anunciaban con bombos y platillos de que había un dictamen para sí, bajar el recinto. El dictamen que hicieron para bajar el recinto en realidad no fue fruto de una reunión de la Comisión de Seguridad, sino que los integrantes del Frente para la Victoria hicieron circular un dictamen propio, sin tomar en cuenta las observaciones que hacía el Frente Renovador. En todo caso no importa, si baja el recinto y el kirchnerismo duro le vota a Scioli, eso es buena hora. La verdad que en buena hora, pero la verdad que la cuestión de la policía local no tiene ahí un problema con la oposición, por lo menos con la oposición del Frente Renovador, tiene un problema en su propia tropa. Para Jano, usted dice, el problema es que anuncian medidas que no son de fácil resolución o por lo menos que van a garantizar de manera inmediata o cercana en el tiempo algún nivel de mayor seguridad para los bonaerenses. Pero la policía comunal, digamos, entre que se vota la ley, se conforma, se la instruye, se conforman los cuadros, se la pone en vigencia, se garantizan los sueldos, año y medio para ser optimistas. De manera que si la crítica a Scioli es las otras medidas se demoran mucho, la verdad que parece que la policía comunal no es una alternativa para generar más seguridad de forma inmediata. Bueno, pero si esto se hubiese tomado cuando empezaron los primeros proyectos, se hubiese cumplido el año y medio. Hace más de un año y medio que hay proyectos del diputado Saín, del Nuevo Encuentro, que es un aliado táctico del Frente para la Victoria. Sí. Hay proyectos de Frente Renovador, distintos proyectos, sin embargo, hasta ahora no se trataron. Recién en la apertura de sesiones de este año, Scioli los envió. Mal y tarde, porque ese año y medio ya transcurrió, ya podría estar en ejercicio de la policía local. ¿Y por qué no se trató? Porque había, digamos, ahí una dualidad en el discurso. Algunos decían sí que hay que avanzar en este sentido, pero sus legisladores no le respondían o no. No, yo creo que hay una decisión del kirchnerismo más duro de no votar esto, que no lo quiere, que no le gusta. O sea, al bloque del Frente para la Victoria, que claramente no es sciolista, sino que es muy mayoritariamente kirchnerista, no está de acuerdo. Por lo tanto, nunca lo trató, como tantas otras iniciativas que ha tenido el gobernador y que nunca se votaron. Me parece a mí que esto está muy claro. O sea, el problema que Scioli normalmente atribuye a la oposición son problemas propios que tiene dentro de su espacio, porque Scioli forma parte del Frente para la Victoria. Pero en esa misma conferencia anuncia la creación de fiscalías para el narcotráfico, contra el narcotráfico. Bueno, no hay proyecto de ley, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Es un anuncio. ¿Hace no, pero ¿cómo? Ese anuncio? Pero eso hace ya varios meses que ingresó un proyecto cuando... ¿No? ¿No hay ninguno? No hay ningún proyecto de ley para creación de fiscalías específicas para el narcotráfico, que lo anunció junto con la emergencia. No hay ningún proyecto de ley. La duda que yo tengo cada vez que se anuncian proyectos de esta naturaleza, digamos, organismos nuevos, fuerzas nuevas y demás, es que después hay que ponerlas a funcionar. Y la verdad es que para muestra sobre un botón, decía mi abuela, la policía judicial en su momento se presentó también como la solución a algunas cuestiones vinculadas en ese caso con la Administración de Justicia, y se aprobó y tuvo consenso mayoritario y demás, y ahí anda. Ahí anda, se han designado algunos muy pocos, en algunos departamentos judiciales. Sí, efectivamente, o sea, entre la sanción de las leyes implica que el Estado se obliga a cumplir determinadas cuestiones. Después, si el Estado las cumple o no, la verdad que no tiene que ver con el Parlamento, tiene que ver con la voluntad política y las posibilidades económicas del gobierno. Y yo creo que en las dos cosas Scioli está flojo de papeles. No tiene una voluntad política determinante, mucho menos cuando esto implique confrontar o al menos decir algo distinto de lo que dice la Casa de Gobierno, y tampoco tiene suficientes recursos para llevar adelante las cuestiones que hace falta llevar adelante en materia de seguridad. Pero por otra parte, a mí me parece que hay que profundizar esto. Me parece que justamente se está tratando de correr al Frente Renovador por izquierda en materia de seguridad. O sea, como si Massa dijera, bueno, vamos a resolver las cosas exclusivamente poniendo más policía y cámaras de seguridad. Y no se abordaran los problemas profundos que hacen a la marginalidad, la falta de educación, etc. Y en esa materia también, en la materia profunda de cuáles son las raíces de la inseguridad, francamente Scioli ha dejado bastante que desear. En estos 6 años,
la educación en la provincia de Buenos Aires, ni mencionar los 17 días de paro. Más allá de la obligatoriedad, más allá de tener el 6% del PBI vinculado a educación, pasó del segundo lugar detrás de la ciudad de Buenos Aires al lugar 13 o 14. De manera que las otras variables que contribuyen a un mecanismo preventivo a los operadores directos de la seguridad, que debieran ser las cuestiones profundas que la sociedad debe involucrarse y resolver, también han retrocedido a pesar de tener muchos años de superávit, de un montón de recursos que la Argentina hacía muchísimos años que no tenía. Jano, y recién hablábamos de estas medidas que usted dice que van a ser por lo menos de mediano plazo. Y en cuanto a las que se pusieron en práctica casi de inmediato, como por ejemplo este tema de los chalecos y los cascos para las motociclistas, o la convocatoria a retirados, que ya hoy, por ejemplo, hay 300 del servicio penitenciario que ya han sido incorporados, digamos, ¿eso está dentro de la línea de lo que ustedes consideran que aportan para la seguridad pública o tampoco sirven? No, a ver, de los retirados hay para decir alguna cosita, sobre todo en policía. Muchos de los retirados en policía son oficiales que en la época de Aslanian fueron pasados a disponibilidad, se les pagaba el 50% del sueldo, con sumarios en los cuales muchas veces la policía no tenía manera de defenderse. Llegado a la edad jubilatoria, se les dijo, bueno, ¿querés cobrar la jubilación entera? Te jubilás y no volvés más a la fuerza. Muchos de ellos pueden volver ahora, sin que se haya resuelto la cuestión por la cual fueron separados alguna vez de la fuerza. Pero además, creo que es absolutamente insuficiente, porque ¿cuántos son? Sí. A ver, yo tengo fuentes policiales que me dicen que no son más de 200 o 300 en toda la provincia los que están en condiciones y quieren volver. Bueno, nosotros la semana pasada hablamos con algún representante de ellos y nos dijo, primero, tienen 4.000 adentro porque son efectivos que ya cumplieron los años de servicio pero que no los largan porque faltan policías. Así es. De manera que la mayor parte de los que debieran estar retirados y que están en capacidad por lo menos de seguir ejerciendo, están adentro. Así es. Y después son bastante pocos. Ahora, la pregunta que yo le quería hacer es la siguiente, porque la particularidad en este anuncio, a diferencia de los anteriores, hablando de reincorporar gente, es que el Estado los obliga a volver a dar servicio. ¿Eso es, digamos, jurídicamente está fundado en algo? ¿Puede el Estado obligar a un policía a volver a cumplir su función de policía? Dentro de determinados parámetros, yo no lo tengo exactamente claro ahora, pero determinado transcurso de tiempo sí. Pero después existen las cosas que existen en la vida real y no en la letra fría de la ley, que son certificados médicos, que son las 1000 razones por las cuales alguien que no quiere volver no vuelve. Claro, por ahí en el marco de la declaración de emergencia el Estado tiene herramientas como para decir los necesito. Hablando de la declaración de emergencia, usted dijo, lo primero que hay que hacer es mandar ley porque por decreto no se puede. ¿Y lo hablaron con el Ejecutivo? ¿Van a mandar una ley? Sí, nosotros reclamamos en la última sesión. En la última sesión pasaron dos cosas. Nosotros reclamamos que sea por ley la declaración de emergencia como corresponde. Todas las emergencias son por ley. Por ejemplo, la emergencia de edilicia del Poder Judicial. Por ejemplo, la emergencia en el patronato de liberados, que desnuda también una falencia más de lo que Scioli aborda en la cuestión de seguridad. El patronato de liberados ha perdido en los últimos 3 años 300 empleados. Y son quienes hacen el seguimiento de los que son liberados por alguna de las morigeratorias. Es decir, tenemos 300 menos. Luego uno escucha al gobernador que los presos entran por una puerta y salen por la otra. La cuestión es cómo salen por la otra. ¿Quién los ve? ¿Quién firma? Si uno tomara una media provincial, cada empleado del patronato tendría 100 liberados para controlar, que es lo mismo que decir ninguno. No hay tiempo material de entrevistar a 100 liberados. Bueno, esa emergencia también existe, también fue por ley. O sea, esto tiene que ser por ley. Y lo que ocurrió en la sesión es que se debatió la legalidad o no del decreto sin pasar por el Parlamento Provincial. Y lo segundo que ocurrió es que en materia de la declaración de emergencia el Frente para la Victoria no quiso dar el debate, no dio el debate. Increíblemente, yo la verdad me sentí un concejal de pila, qué sé yo. Si la Cámara de Diputados en la sesión posterior a que los diarios no hablan de otra cosa que de la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, no tuvo la posibilidad de debatir esto, francamente lo que hay es una intención deliberada del Frente para la Victoria de soterrar y socavar este debate. Ahora, Jano, la última y mi parte, eminentemente política. Se han conocido encuestas el último fin de semana que hablan de los posicionamientos de algunos referentes con aspiraciones de ser candidato el año que viene, donde efectivamente
Sergio Massa aparece liderando todas las encuestas, pero también es cierto, comparándola con las anteriores, que Daniel Scioli acortó bastante la diferencia, que llegó a ser de 14 puntos hasta 4 o 5 puntos en los últimos sondeos. Yo lo escucho hablar a usted y a muchos dirigentes del Frente Renovador, y la verdad es que plantean un escenario de pésima gestión en la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses son sonsos, quieren a alguien que evidentemente no sabe gestionar, porque los números le siguen dando al gobernador. No, yo en principio no creo que nadie sea sonso, la gente vota de acuerdo a su leal saber y entender, lo que le parece bien. Hay una cuestión de gestión y también una cuestión de imagen, hay una cuestión de marketing. La gente en general no vive pensando en política, a veces son cuestiones más gestuales. De cualquier modo, yo descreo de las encuestas que a Scioli lo dan tan cerca de Massa. Yo creo que Massa tiene una considerable ventaja en las encuestas y además tiene... Pero ustedes creen en aquellas encuestas que le va bien a Massa. No, yo veo todas. Y no las que le va bien a Scioli. No, si querés hacemos un promedio y si hacemos un promedio entre las que... No, a Scioli ninguna le va bien como para estar por encima de Massa. Pero veo todas las encuestas. Si hacemos un promedio, todas están por encima de... El promedio está por encima de 10 puntos, pero no importa, porque eso es opinable, se ve a la hora de las elecciones. Yo creo que Massa le ganó a Cristina en Las PASO y le ganó a Scioli en la general por 15 puntos. O sea, esto es el último dato electoral, no de encuesta que tenemos. Pero además, Massa claramente tiene hacia adelante un camino bastante allanado. Los que pensaban que desde el Congreso de la Nación se iba a invisibilizar con el tema del Código Penal se habrán dado cuenta que no es tan fácil esconderlo a Massa. Y además Scioli, por otra parte, tiene que transitar toda un laberinto político donde habrá que definir si es el candidato de Frente para la Victoria o no. También es cierto que ustedes le critican a Scioli que se maneja mucho con el marketing y demás, y que la sensación, por lo menos en algún sector de la sociedad, en relación a la manera en la que Massa encaró la discusión mediática contra la reforma, tenía mucho de intencionalidad marketinera también. Son apreciaciones. Lo cierto es, adjudiquémosle a Massa todas las intenciones electorales que quieran. Lo cierto es que si después del discurso de apertura de sesiones de Cristina en la Cámara de Diputados de la Nación, Massa no salía como salió, ese código salía con fritas. Y ese código es la elaboración de Zaffaroni y un par de garantistas más que garantistas se han convertido en abolicionistas, que es absolutamente de laboratorio, y me parece que alguno de los participantes tenía la peregrina idea de pasar a la historia en la elaboración de un código, y algunos de ellos también la posibilidad de hacer una carrerita hacia la Corte. Ricardo Jano, diputado del Frente Renovador por la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por haber venido y por estos conceptos. Nosotros, Albino, seguimos un ratito más, tenemos todavía. Ya volvemos.